gente querida, mucha gente querida que pues hemos tenido la oportunidad de interactuar, conocer, trabajar en toda la región. Para nosotros pues es un verdadero honor poder tenerlos el día de hoy con nosotros, poder compartir este espacio que la verdad es una iniciativa que desde EY hemos querido iniciar para poder estar más en contacto con todos ustedes en tiempos como estos, ¿no? Donde la tecnología nos da la oportunidad de conectarnos y tener unas conversaciones súper relevantes sobre temas de transformación y cómo la región y cómo los protagonistas de las historias de éxito que están ocurriendo en la región, pues están enfrentando cada uno de los retos que los nuevos tiempos están trayendo. Entonces, quiero contarles un poco de qué trata esta serie de webinars. Es una iniciativa súper enriquecedora para nosotros. Se trata de EY Transformation Series relacionadas con Business Transformation. Queremos hablar sobre la transformación desde distintas perspectivas. Queremos escucharlos también, cuáles son los retos y darles algunos de los insights que hemos podido levantar en estos últimos meses para juntos pues poder tener nuevas perspectivas. Este primer ciclo, y avanzando a lo que sería la siguiente lámina, este primer ciclo trata sobre la transformación de la fuerza laboral en medio de pues todos los cambios y todos los retos que estamos experimentando. Definitivamente no es un secreto que la fuerza laboral está cambiando, la forma como ejercemos cada uno de nuestros roles, las nuevas consideraciones que como empleadores debemos tener, aceleradamente están cambiando. Entonces es muy importante que todos podamos conversar y discutir acerca de cuáles son esos retos y cómo enfrentarlos. Pasando a la siguiente, creo que puede haber allí. Fíjense que esta transformación de la fuerza laboral entonces la vamos a estar abordando en 3 sesiones en las que esperamos que nos puedan acompañar. En la primera, que es la del día de hoy, vamos a estar hablando de cuáles son esos nuevos retos laborales y cómo podemos enfrentarlos. En la siguiente sesión vamos a estar hablando de cómo hacemos entonces esa adopción operativa de los modelos híbridos de trabajo y cuáles son las claves para sobrevivir, ¿no? en esa transición. Y finalmente, para la tercera y última sesión de las de transformación de la fuerza laboral, vamos a estar hablando de cómo operacionalizar eso de lo que tanto se habla hoy en día de reskilling y upskilling, ¿no? Con estas 3 sesiones creemos que vamos a estar abordando temas fundamentales para llevar adelante lo que es un cambio en las nuevas formas de trabajo y poder conocer con ustedes también pues algunas perspectivas diferentes. Una vez completemos entonces este ciclo, vamos a pasar a la siguiente ronda, digamos, de transformación digital, que habla sobre fábricas y laboratorios digitales, cómo pasamos del sueño a la acción, ventas digitales o cómo se monetiza la estrategia y los ecosistemas, ampliando tu circuito de influencia. Esto tiene que ver todo, por supuesto, con la transformación digital en todos los ámbitos y en todos los niveles de operacionalización. Es algo que, por supuesto, es un tema que es súper trascendental en este momento y que todos de alguna manera estamos siendo impactados por esta transformación. Y para cerrar entonces lo que sería este ciclo de masterclass, estaremos hablando de transformación base cero y en estas 3 sesiones pues estaremos viendo Planning Studio, Process iLab y la próxima generación de aseguradoras que definitivamente nos va a dar, o digamos vamos a cerrar todo lo que creemos que es relevante en este momento y que debemos tener muy a la mano en todos los temas de transformación del negocio. Entonces, esperamos que puedan acompañarnos en todas, esperamos que puedan inscribirse en cada una de las sesiones y a los participantes que efectivamente pues cumplan con todos los ciclos estarán recibiendo de parte nuestra un certificado de asistencia que con mucho gusto les estaremos enviando. Sin más preámbulo, pues los invito a que comencemos la sesión de hoy. Vamos a avanzar a lo que es la experiencia o digamos la transformación laboral. Para esto tenemos
una invitada de lujo, Isabel Marque. Ella es manager de People Advisory Services, está en Guatemala, pues tiene 3 niños encantadores, tiene una amplia experiencia en el sector, muchos de ustedes la conocerán, cuenta con más de 14 años de experiencia y por supuesto que nos trae los últimos insights respecto a qué está pasando en la fuerza laboral y cómo podemos afrontar estos grandes retos. Bienvenida, Isa. Muchas gracias, Rosana, y muy buenos días a todos. Qué gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Qué gran bienvenida, Rosani, muchísimas gracias. Vamos a estar conversando hoy acerca de la transformación en cómo la fuerza laboral, no solo derivado de pandemia, sino que también de otros impactos que hemos tenido, como la tecnología, etcétera, ¿verdad? Han hecho de que tengamos esas nuevas formas de trabajo. Entonces, como también los empleadores tenemos que estar listos para retener, para atraer y para mejorar la experiencia de todos los colaboradores. Así que es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias, Isa. Bien, vamos a ir entonces avanzando a nuestra primera parte de la presentación, cuáles son los nuevos retos laborales y cómo podemos enfrentarlos. Y vamos a partir entonces de lo que sería cuáles son esos grandes números, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido la gestión del talento en estos retos o en estos cambios constantes, perdón, que se han venido experimentando? Pues básicamente todas las formas de trabajo que tenemos se han visto impactados. O sea, todo el hacer, digamos, del equipo de gestión del talento en general se ha visto considerablemente impactado por los cambios. Ya desde antes de la pandemia teníamos una disrupción importante en términos de adopción de transformación digital, adopción de metodologías ágiles, adopción de nuevas tecnologías, de nuevas capacidades, nuevas competencias, unos roles nuevos que existen que aceleradamente van cambiando y se van generando, la expectativa del colaborador respecto a lo que entiende que debe ser pues su experiencia durante su estadio en la organización. Sin embargo, con la pandemia todo esto se aceleró abruptamente, ¿no? La pandemia lo que vino fue como a causar pues un impacto en la velocidad en la que todo esto ocurría y vimos cómo prácticamente de un día para el otro tuvimos que pasar a adoptar nuevas formas de trabajo y a reacondicionar nuestro modelo operativo, nuestros procesos, la forma como interactuamos entre nosotros para poder sobrellevar, digamos, el cambio que estábamos experimentando. Por supuesto, este cambio duró mucho más de lo que muchos pensábamos y esto hizo que estas pequeñas variaciones que habíamos incluido no se acotaran a un periodo de tiempo, sino que empezáramos a pensar cómo hacer que trascendieran y cómo incorporarlas en nuestro día a día. Vemos entonces que temas como vinculación, onboarding, compensación, experiencia de empleado, engagement, atracción y retención del talento se vieron severamente impactados con cosas que decíamos, bueno, esto ya no lo puedo seguir haciendo igual. No puedo volver a antes de la pandemia o a mis procesos como los tenía definidos antes, ¿no? ¿Qué hago para poder adoptar lo nuevo y quedarme con lo mejor de este nuevo mundo, pero también mantener, digamos, todos los temas de riesgo, todos los temas de productividad y eficiencia en mi departamento? Otro tema que definitivamente está sobre la palestra es el tema del trabajo híbrido. Y es que es una realidad que muchas compañías hoy se mantienen en esquemas híbridos, sin embargo, todavía no entienden muy bien cómo vivir esto, digamos, de la mejor manera posible. Aunque suena muy bonito el tema de que estamos trabajando híbrido en aquellas empresas que pueden hacerlo, la realidad es que lo que nos dicen nuestros clientes y lo que nos dicen pues los responsables de llevar adelante estas iniciativas es que no tienen todos los elementos totalmente amarrados para que esto funcione correctamente y quieren tomar medidas urgentes para que definitivamente podamos adoptar esto de la mejor manera posible. Otro tema súper vital es el tema del cuidado de la salud mental y física de los colaboradores, tener en el centro a la persona, atenderlo, cuidarlo, humanizar
esa relación que tenemos con nuestros colaboradores definitivamente fue algo que llegó para quedarse y que los colaboradores además perciben como positivo dentro de todo esto que ha ocurrido. Y finalmente, pues muchas empresas todavía no se han montado, digamos, en esta ola tecnológica, especialmente en lo que se refiere a temas de gestión humana, y por eso definitivamente es una necesidad y es un tema que está en la conversación de muchos responsables de gestión del talento, porque necesitan habilitar, igual que todas las áreas, esta transformación digital, ¿no? Entonces, básicamente, todas estas elementos que están allí, que además no son solo esto, hay muchísimos más, y es de lo que vamos a hablar más adelante con Isa, definitivamente están impactando y nos hacen hacer el insight. Señores, aquí hay algo que definitivamente cambió y es algo que tenemos que asumir y planificar con intención. No es intuitivo, no se da por continuidad, es algo que tenemos que atender. Entonces, para ver un poco, pasando adelante a la siguiente lámina, para ver un poco cómo afrontamos estos retos, fíjense que vamos a estar abordando entonces en estas 3 secciones principales retos de la actualidad, luego vamos a hablar del trabajo reimaginado y luego de esas nuevas formas de trabajo que están por llegar. Pasando entonces a ese primer punto de retos laborales de la actualidad, vemos que podríamos decir que la evolución a grandes rasgos que ha tenido las formas de trabajo, hemos pasado de aquella revolución industrial donde eran humanos trabajando en empresa, un estilo bastante artesanal, bastante especializado, digamos, con pues toda la adopción de metodologías masivas de producción. Definitivamente nos robotizamos un poco e hicimos que todas las personas se adaptaran a los procesos y fuesen parte, digamos, integral de toda esta economía productiva que se generó. Sin embargo, desde el año 2000 hemos venido viendo una evolución hacia una humanización nuevamente de las empresas, y hoy más que nunca podemos decir que está cambiando por completo la concepción de cómo el colaborador debe adaptarse a la empresa, con todo el tema de la flexibilidad, con todo el tema de la combinación particular de competencias, conocimientos, experiencia e incluso ubicación geográfica de los colaboradores. Ya cada uno tiene más en sus manos el poder de decidir dónde y cómo aportar valor a qué organización. Y eso definitivamente cambia radicalmente lo que es el esquema de yo soy el empleador, tú eres el empleado y debes adaptarte a lo que yo hago, y empieza a tumbar muchísimas barreras que dábamos por sentadas. Y esto, por supuesto, desde el punto de vista de la gestión del talento, complica mucho todos los procesos que teníamos establecidos, porque no los podemos seguir atendiendo igual con estas nuevas formas de interacción de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, específicamente, debemos ver cuáles son esos retos que debemos efectivamente pasando a la siguiente lámina. Vemos aquí, y no sé, Isa, tú, ¿cuál entiendes que puede ser de estos retos los que están hoy en día más impactando a la región y a nuestras empresas de la región? Gracias, Rosy. Cuando hablamos de retos laborales, siempre pensamos en que las organizaciones desean atraer y retener al mejor talento. Entonces considero de que uno de los retos para nosotros en la región es precisamente ese, ¿verdad? Cómo nuestro sistema o nuestro proceso de atracción del talento permite atraer a los mejores. Y aquí empezamos a hablar de temas como employee branding, ¿verdad? ¿Cómo está mi organización posicionada en el mercado? Estoy atrayendo al talento que tengo porque mi marca, ¿verdad? Mi marca empleadora llama a que los colaboradores quieran trabajar en mi organización, ¿verdad? Cómo yo me estoy proyectando en la organización y cómo es ese marketing también que me está haciendo mi colaborador interno. Entonces, la atracción del talento conlleva muchísimos temas, no solamente reclutar, sino cómo me proyecto yo como empleador hacia el mercado, cómo se percibe mi cultura afuera de mi organización, ¿verdad? Y cómo la gente quiere trabajar ahí. Pues
hablemos de organizaciones que ya están posicionadas como marca empleadora, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, saca un anuncio estas grandes empresas, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿cuánta gente aplicará a esas posiciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quiero yo posicionarme en el mercado? La atracción de talento ha sido uno de los temas también que han evolucionado muchísimo a raíz de la pandemia y de las nuevas formas de trabajo. Ya no necesito estar físicamente en el país para que me contraten, ¿verdad? El trabajo virtual ha facilitado y ha migrado también las formas de contratación. Hablamos de que ya no existen fronteras, ¿verdad? Aquí lo que podríamos recomendar también es que tengamos un asistente fiscal laboral bastante enfocado en estos nuevos esquemas de trabajo. Entonces, ese creo que es uno de los principales, porque no es solo verlo como atraer, como reclutar, sino que es verlo como un todo. La experiencia del colaborador es una em, de los pilares que tienen actualmente las organizaciones, ¿verdad? Las organizaciones quieren diferenciarse en la forma en que los colaboradores están experimentando su vida laboral en una organización, desde la contratación hasta que se retiran. ¿Qué incluye esto? Contar con planes de carrera que sean retadores para los colaboradores, ¿verdad? Planes de carrera que les permitan desarrollar sus habilidades y continuar con su crecimiento laboral. También quieren paquetes de beneficios bastante adaptados a a la realidad de cada uno, ¿verdad? Entonces empezamos a ver cómo temas como la compensación, cómo mido el desempeño, empiezan a cambiar y a migrar a esos nuevos enfoques laborales. Un ejemplo, cuando tenemos diferentes generaciones trabajando juntas, que es también uno de los impactos que hemos tenido en esta época, tal vez el beneficio que quiere una persona que ya tiene hijos, que ya es más madura, ¿verdad? Que está en otra generación, va a ser diferente a los chicos que están saliendo de la universidad, que son pues mucho más jovencitos, ¿verdad? Entonces, todo este tema de cómo la experiencia del empleado es una experiencia diferenciada. Entonces, yo ya no agarro a mis empleados como una audiencia total, ¿verdad? Sino que yo empiezo a hacer cosas diferenciadas para que la experiencia de mi colaborador sea una experiencia valuable. Y pues también la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia organizacional. Hemos escuchado hablar muchísimo de este tema a raíz de la pandemia, pero ¿qué conlleva la resiliencia? Administrar de una manera mejor todo lo que es relacionado a la organización, a los retos que tenemos como organización, a los retos que tenemos como empleadores, ¿verdad? Entonces, estos son los tres temas que yo podría decirte, Rosy, que posiblemente están resonando un poquito más en nuestra región y los que han representado un reto para las organizaciones. Sí, definitivamente hemos tenido que enfrentarnos con nuevos elementos que tal vez en otras geografías estábamos más o estaban más acostumbrados o más preparados, ¿no? Para adoptar, y definitivamente que entrar en temas donde no solamente afectamos la fuerza laboral, sino todos los procesos, todos los habilitadores, ¿no? Porque debemos recordar que todo esto debe verse en el contexto de la organización, o sea, no podemos separar a la gente y a la organización de lo que está ocurriendo. Cuando hablamos de una nueva experiencia para el empleado, cuando hablamos de la resiliencia respecto a cómo adoptar las nuevas formas de trabajo o cómo mantener, digamos, a nuestro colaborador comprometido y generando los mejores resultados, debemos entender también que todos los habilitadores de la organización deben estar allí para apoyar este proceso. Entonces, no podemos tener, digamos, una experiencia del empleado que sea fluida si los procesos, si la forma de entregar, si el modelo operativo, si la tecnología disponible, si la cultura de la organización, si las competencias del liderazgo de alto nivel no están alineados con esto, porque luego lo que vamos a generar es un doble discurso que incluso puede causar más resistencia en el colaborador de lo que puede causar un elemento positivo, ¿no? Definitivamente la coherencia de lo que existe en toda la organización en cuanto a estos mismos elementos
y a la importancia que se le da al colaborador y a la fuerza laboral en la organización es algo que debe ser percibido tanto a nivel estratégico como a nivel operativo. No se puede separar y eso es lo que yo concuerdo contigo, Isabel, que probablemente es lo que más nos ha costado acá asumir, que hemos tenido que hacer como una adopción operativa forzosa de muchos de estos temas, pero todavía en el nivel estratégico y en el nivel implementador de estas iniciativas, pues no necesariamente tenemos la madurez para hacerlo trascender en el tiempo. Bien, vamos a ver entonces, queremos escucharlos, queremos interactuar. En su opinión, ¿cuál es el principal reto laboral? ¿Qué piensan ustedes que es el principal reto laboral que están afrontando las organizaciones? Vamos a abrir ahora un pool y nos van a poder dar sus comentarios y luego vamos a poder entonces todos compartir los resultados. Ya está abierto y lo pueden ver en pantalla. Recuerden que solo deben hacer doble clic en la opción que desean seleccionar. Los invito también que vayan colocando sus preguntas y comentarios en el espacio de Q&A y al final vamos a tener un espacio para poder abrir esta discusión y ojalá que podamos pues conversar sobre las inquietudes que vayan dejándonos allí reflejadas. Listo, creo que podemos ir cerrando. Ya muestro los resultados. Bien, fíjense que está bastante parejo. Tenemos entre atracción y retención del talento y flexibilidad laboral, los dos grandes temas que sin duda representan un reto en este momento. Y el tema de desarrollar la experiencia del empleado, incrementar el compromiso, también están allí, digamos, en un segundo lugar y definitivamente ofrecer compensaciones totales, pues queda relegado al final, ¿no? Aquí coincidimos muchísimo con ustedes. Lo que nuestros clientes normalmente nos están diciendo es cómo podemos implementar flexibilidad, qué significa flexibilidad, qué significa llevar a nuestro colaborador a eso que él espera en términos operativos, en términos de la realidad de nuestra organización, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos además para en estos tiempos darle lo que el colaborador nos está pidiendo? Entonces, vamos a ver en la siguiente sección un poco lo que son, si quieres avanzamos, porfa, en términos de trabajo reimaginado, lo que son los resultados de un estudio pues, que EY ha estado llevando desde el 2020 evolutivamente y que recientemente en abril del 2020 desplegó los nuevos resultados de uno que ha sido pues, mucho más ambicioso, que habla o explora, digamos, un poco desde el punto de vista del empleado y el empleador. Esto está hecho, digamos, con presencia cada vez mayor. En agosto 2020, pues eran solo 3 países encuestados. Esto fue evolucionando. Al día de hoy tenemos 22 países encuestados. Allí hay una representación de alrededor de 4 o 5 países de América Latina. Son 17,000 colaboradores y 1,575 empresas contactadas. Y fíjense cómo hemos pasado de un entendimiento de cuáles son esas áreas claves de la experiencia, evolucionando hacia la flexibilidad en la nueva normalidad, evolucionando en cómo las empresas estaban explorando este tema de compromiso de los colaboradores en este trabajo flexible y hoy en día cómo vemos entonces esta fluidez del talento y la sostenibilidad, que es lo que se está trabajando. Entonces, Isabel, coméntanos un poco de este estudio, cuáles son esos grandes hallazgos. Gracias, Rosani. Vamos a hablar de cómo ha evolucionado
este estudio en corto tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de agosto 2020, hablábamos del futuro de trabajo, cuando ya teníamos muchos temas del futuro de trabajo sucediendo en ese momento, ¿verdad? En donde empezamos a tener mucha implementación de RPA, mucha robótica, mucha analítica, ¿verdad? Entonces, aquí empezó como un boom en la evolución de las formas de trabajo, ¿verdad? Ya teníamos otros tipos de empleado, el empleado remoto, ¿verdad? Que las empresas tuvimos que adaptarnos de manera reactiva a la pandemia, ¿verdad? Te diré, Rosy, el 80% de nuestros clientes no tenía un esquema de teletrabajo, ¿verdad? Entonces tuvo que reaccionar de manera urgente, mandando a toda la gente a su casa, recursos humanos corriendo cuando pudo hacer una política, ¿verdad? De teletrabajo, reaccionando a hacer esa política de teletrabajo, ¿verdad? Y tratando de empezar a ver cómo el colaborador podría ser medido. En esta primera evolución de trabajo, empezamos a ver cómo se daban temas de micromanagement, ¿verdad? Bueno, quiero verte conectado en el horario laboral como estábamos en la oficina en tu casa, ¿verdad? Las jornadas laborales empezaron a ser muchísimo más largas porque sabíamos que estábamos en la casa, porque precisamente la cultura de las organizaciones no estaba enfocada a un esquema basado en resultados, ¿verdad? Sino que estaba más basada en un esquema de presencialidad. Entonces empezamos a migrar o a tener retos de cómo la flexibilidad viene siendo la nueva normalidad, ¿verdad? Al hablar de flexibilidad, hablamos sobre muchísimos temas, no es solamente sobre teletrabajo, ¿verdad? Hablar de la flexibilidad laboral quiere decir de que nuestros sistemas internos organizacionales han migrado con esta flexibilidad, ¿verdad? Es decir, bueno, hemos habilitado a los colaboradores para que se conecten a una red VPN, por ejemplo, tenemos los accesos, tenemos la seguridad informática de que la gente está en su casa trabajando con un equipo de la oficina, ¿verdad? Sabemos cómo medir a la gente por resultados basados en esta flexibilidad o en este nuevo esquema. Entonces, los clientes empiezan a preguntarnos, ¿y ahora cómo puedo medir a mis colaboradores? ¿Verdad? Y ahora, ¿cómo mido el desempeño si ya no los tengo acá? Si ya no puedo hacer las reuniones presenciales o si ya no puedo estar las 8 horas laborales pendiente de lo que me están pidiendo mis colaboradores, ¿verdad? Entonces empezamos a preguntarnos como recursos humanos, ¿cómo puedo ser yo un socio estratégico y marcar la diferencia acá? Entonces el área de recursos humanos, que era un área transaccional, que era un área que se dedicaba al pago de nómina, que era un área que se dedicaba a la administración de personal, empieza a tomar muchísima relevancia en la mesa ejecutiva. Entonces, en la mesa ejecutiva, los gerentes generales empiezan a decir, bueno, recursos humanos, ¿cómo vamos a salir de esto, verdad? ¿Cómo vamos a habilitar a nuestros empleados a que sigan trabajando y a mantener la operación y la productividad de la organización? Entonces, no era solo cómo el colaborador está migrando hacia la flexibilidad, sino cómo la organización está midiendo seguir siendo rentable, ¿verdad? Seguir siendo productiva. Y que mis niveles de operación no empiecen a bajar, ¿verdad? Obviamente pudo haber una baja en esto, ¿verdad? Pero la idea es de que midiéndolo y recursos humanos estando al frente, esta baja en el desempeño o esta brecha en el desempeño debe ser lo menos profunda y lo más corta en el tiempo posible. Y luego empezamos a hablar sobre cómo las empresas tienen problemas de compromiso en el trabajo flexible. Entonces aquí nos dimos cuenta de que esto no es fácil, ¿verdad? Cambiar una cultura no es fácil. Cambiar una cultura de cómo evaluamos a la gente, de cómo medimos el desempeño, de cómo la gente trabaja remoto, no es fácil. Entonces las organizaciones empezaron en otras regiones que tal vez ya van un poquito más avanzados que nosotros en la pandemia, empiezan a notar algunos problemas de la gente no quiere regresar a la oficina.
¿verdad? La gente ya no quiere regresar a la presencialidad, porque entonces empezamos como con temas del tráfico, ¿verdad? O sea, obviamente todos estábamos más cómodos en casa. Todos estábamos posiblemente con ciertos beneficios desde casa. Entonces, este problema de que necesitamos que la gente regrese y la gente no queriendo regresar, empieza a notarse en otras regiones, ¿verdad? Nosotros en estos estudios, en el último, en el de abril del 2022, están muchos highlights, ¿verdad? O muchos resultados que dicen de que los esquemas 100% híbridos, ¿verdad? Perdón, 100% de Presente. teletrabajo, tampoco han generado muchos resultados, ¿verdad? Porque ya después de más de 2 años de la pandemia y de estar en su casa, también la gente empieza a notar cierto cansancio, ¿verdad? La gente empieza a tener menos interacción, menos sociabilidad, entonces empezamos a perder un poco ese círculo de beneficios que tiene la presencialidad. Entonces empiezan también a salir los beneficios de tener esquemas híbridos de trabajo, ¿verdad? Donde la gente pueda decir, ok, yo voy a la oficina porque necesito ir a la oficina por reuniones, necesito atender sesiones, tengo sesiones con mi equipo, tengo sesiones con mi gente, ¿verdad? Pero también tengo la flexibilidad de poder estar laborando desde casa y tener los beneficios del teletrabajo. Entonces, tenemos algunos resultados que vamos a ir mostrando un poquito también adelante de cómo este reto de traer a la gente otra vez a las oficinas, ¿verdad? Y de volver a la presencialidad también tiene muchos beneficios. De hecho, Isabel, hay una de las preguntas que vamos a profundizar al final, pero muy interesante respecto a la decisión de Elon Musk en Tesla, que está pues prácticamente obligando a sus empleados a volver, ¿no? Y cómo esto es un nuevo elemento porque nadie se esperaría que viniendo de alguien como él, pues esto fuera un tema y no es solo él. Un poco el tema viene de eh, el, el manejo especializado que debe tener este trabajo, este tema de la flexibilidad y el trabajo híbrido, o sea, es el poder entender, digamos, como tú bien mencionabas, Isa, qué es lo que realmente importa para que mi productividad se mantenga, cómo me oriento yo a esos resultados, cómo segmento yo también a la población de mi organización y entender, oye, si yo tengo, por ejemplo, producción en planta, si yo tengo una fuerza de ventas, si yo tengo, hay una lista grande de trabajos que no pueden ser eh, movidos a remotos, por ejemplo, y un grupo fuerte de trabajo en el que es bastante delgada la línea entre si trabajas remoto o no, si lo puedes hacer en cualquier lugar, pero cuáles son los beneficios de ir a la oficina. Entonces empezamos a hablar de el para qué vamos a la oficina y cuál es ese valor agregado que realmente tenemos en nuestro trabajo. O sea, ya el trabajo no es una cosa que hacemos en un lugar particular, ese concepto, digamos, cuadriculado de trabajo, ¿no? Ahora tenemos que empezar a ver incluso nuestros procesos, incluso nuestros roles, nuestras competencias en términos de cuál es el valor agregado al resultado general de mi organización, a ese output de la organización, cómo aporto yo realmente mi granito de arena y en función de eso, dónde debo estar y cómo debo hacerlo. Y hay, digamos, toda una gama un espectro de híbrido, desde cero presencial, totalmente híbrido, a totalmente presencial, nada híbrido, y cómo a esos esquemas les incluyo flexibilidad en otros elementos, porque la flexibilidad no es solamente dónde trabajo, puede ser también el horario, puede ser también los beneficios, puede ser también el approach, las ventanas de atención con el cliente interno, o sea, hay múltiples variaciones y cada organización resulta ser diferente, ¿no? Un poco por ahí Gracias. va el asunto. Gracias, Rosy. Tenemos aquí varias preguntas. Vamos a ir intercalando algunas en lo que vamos presentando, ¿verdad? Que son importantes o que son relevantes al tema. Y una es acerca de la brecha generacional, ¿verdad? Cómo tenemos
empleados, ¿verdad? Que tal vez siendo baby boomers no están tan acostumbrados a la nueva flexibilidad o a las nuevas formas de trabajo. Entonces, acá nuestra recomendación es que todo en la gente se forma, ¿verdad? Hay algunas tendencias que hablan del reskilling y el upskilling, ¿verdad? En donde nosotros como recursos humanos, ¿verdad? O como empleadores debemos de proveer a la gente las herramientas para adaptarse a nuevas normalidades. Entonces acá nosotros podríamos recomendarles, por ejemplo, hay varias, nosotros tenemos un cliente que estaba precisamente en este reto y lo que hizo fue hacer un programa de liderazgo multigeneracional. Entonces capacitó a sus gerentes no solo en cómo tener empleados diversos, ¿verdad? De diferentes generaciones, sino también cómo liderar, por ejemplo, en entornos remotos. Cómo liderar en entornos, en tiempos de constante incertidumbre, ¿verdad? Entonces, nosotros como empleadores debemos de proveer a nuestros colaboradores también de este tipo de programas, ¿verdad? Es un reto, ¿verdad? No todos nuestros líderes van a estar capacitados para liderar en tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Todos van a reaccionar diferentes. Sin embargo, es la primera línea que debemos de tener vista en cualquier cambio que hagamos, ¿verdad? Porque recordemos que todos los cambios se cascadean, ¿verdad? Entonces vamos desde nuestra primera línea hacia abajo. Entonces acá nuestra recomendación sería que les demos a nuestros líderes esas herramientas, ¿verdad? Los capacitemos, les demos nuevas perspectivas de los beneficios, de las tendencias que están pasando también en el mercado, en el mundo. Creo que para esto no es ajeno nadie. Y acá tenemos otra preguntita, Rosy. Dice, ¿qué piensas de Elon Musk de Tesla? Que se hizo viral una nota que él mandó a sus colaboradores de la primera línea, ¿verdad? O a ese top management, de que debían regresar 100% a la oficina. Sí, totalmente. Creo y la voy a linkear un poco con una que está también más adelante sobre cuál es el límite, cuál es esa composición óptima para un excelente ambiente laboral, un buen nivel de rendimiento e incluso temas como, bueno, cómo apoyo la reactivación también del comercio, porque también hay altos precios de la gasolina y los colaboradores en teletrabajo definitivamente también experimentan un ahorro de gasolina. Entonces, fíjense que todos estos elementos al final nos apuntan a varias cosas, ¿no? No hay, en nuestra opinión, no hay una respuesta óptima que calce o una receta única que le calce a todas las organizaciones. Hablamos de segmentación, de análisis de personas dentro de la organización, digamos, de entender, digamos, tu distribución de colaboradores y de qué beneficios puede tener el que tengas a unos u otros de manera remota o no, e incluso de cómo incorporas ciertos beneficios para tratar de atraerlos y que efectivamente puedan volver, como es el tema de la gasolina. O sea, si yo puedo hacer mi trabajo desde lejos, ¿por qué mi experiencia como colaborador tiene que ser presencial si yo la puedo tener remoto? Entonces, bueno, vamos a ver si tu trabajo realmente puede ser remoto y cómo migramos tus procesos. Te damos las herramientas tecnológicas, definimos los indicadores y definimos todos los elementos necesarios para que efectivamente te podamos tener trabajando remoto o realmente no, yo necesito que tú agregues valor presencialmente en cierto esquema, 1, 2, 3 veces a la semana, atendiendo cliente interno, entonces te voy a dar un pequeño beneficio de gasolina o algún otro, digamos, intermedio en el camino que permita que ese diseño de la experiencia sea excepcional para ti. ¿Cuál es la receta? Tenemos que entrar a verlo y ese es el trabajo que un poco la flexibilidad hoy en día nos está llamando, nos está abriendo una puerta de opciones que antes no teníamos. Antes era la oficina es allá y hoy en día ya eso se tumbó y nosotros, esa inquietud que se siente en el ambiente en todas las empresas es cómo operacionalizamos esto, cómo yo mismo como persona, y los invito a la reflexión individual, cómo cada uno está enfrentando su rol, pero como tal en sus procesos que ustedes entregan a la organización de manera presencial
o remota o híbrida, ¿no? Y cómo podría ser mejor. Es yo creo que la pregunta, ¿cómo hacer que todo funcione realmente mejor? Pero pasemos un poco a ver esos insights del estudio, Isa, que realmente son bien interesantes. Gracias, Rosy. Y acá vamos a hablar cómo un cambio en el equilibrio de poder, ¿verdad? Le decimos poder porque posiblemente ahora en esta época el colaborador tiene muchas más opciones, ¿verdad? De elegir en dónde quiere trabajar, de elegir bajo qué esquemas quiere trabajar, ¿verdad? O de elegir, por ejemplo, qué beneficios desea tener. Entonces, vamos a hablar un poquito y aquí posiblemente respondamos también algunas de las preguntas que están en nuestro chat acerca de este equilibrio, ¿verdad? De cómo no solo el colaborador, sino que también el empleador y un esquema de ganar-ganar. Ahí nos preguntaban, ¿verdad? Como cuál es esa receta mágica de cuántos días podríamos volver a la oficina, cuántos días remoto, qué es lo más productivo. Y con este material les vamos a compartir algunos links, ¿verdad? En este estudio, en el último, hay una segmentación por industria, ¿verdad? En donde dice, por ejemplo, la industria de pharma y life science, ¿verdad? Que son todas estas farmacéuticas y empresas, ¿verdad? ¿Cuál es la tendencia de que los colaboradores quisieran regresar a la oficina, verdad? Y hay una tendencia en que dice que los colaboradores quisieran estar, por ejemplo, 2 días en la oficina y 3 días en casa. Pero al preguntarle al empleador, ¿verdad? ¿Cuál es la tendencia que ellos consideran que sería productiva para volver? La receta se invierte un poco, ¿verdad? Entonces, el empleador dice, bueno, yo quiero que estén 4 días en la oficina y posiblemente 1 día en casa. ¿De qué va a depender? De la cultura, ¿verdad? ¿De qué va a depender? De que internamente la organización esté preparada para el esquema híbrido de trabajo, esté preparada tanto para que el colaborador se sienta motivado a regresar a la oficina y cuáles pueden ser algunos tips, ¿verdad? Bueno, propiciemos espacios de reuniones colaborativas de trabajo, ¿verdad? Hagamos sesiones presenciales en donde sepamos qué días específicos va a estar nuestro equipo, hagamos sesiones mensuales, ¿verdad? Hagamos knowledge lunch en donde nosotros vamos a compartir algún tema relevante, vamos a llevar a la gente a almorzar. Entonces empecemos a hacer cosas innovadoras que a nuestros empleados también les faciliten ir a la oficina, ¿verdad? Desde mi perspectiva personal, yo les digo, a mí me encanta ir a la oficina, ¿verdad? A mí me fascina ir a la oficina. Yo soy mucho de contacto, ¿verdad? Pero tengo compañeros que no, que están bien en casa, ¿verdad? Entonces, pensemos en nuestros empleados no como solo una audiencia, ¿verdad? Sino que voy a hacer yo para que aquellos que no les gusta ir a la oficina se sientan motivados para ir a la oficina y lograr ese equilibrio, ¿verdad? Sí les podemos decir de que hay una gran tendencia en donde los colaboradores están eligiendo empresas que ofrecen un esquema híbrido de trabajo, ¿verdad? Están buscando que las organizaciones en donde quieren trabajar ofrezcan esa flexibilidad laboral. Y esto no quiere decir de que el empleador tenga todo el poder o que el colaborador tenga todo el poder, pero ya no tenemos las tendencias de que, por ejemplo, una persona se mueva de trabajo solamente porque en un lugar sí ofrecen un esquema híbrido de trabajo y donde estoy no lo ofrecen, ¿verdad? O sea, ya no es solo el salario, ya no es solo el desarrollo de carrera, sino que también ya hay otros valores que la gente le da a este tipo de beneficios. Siguiente slide, por favor. Y aquí están algunos de los highlights que les mencionábamos, ¿verdad? Cómo los colaboradores, cómo la percepción de los colaboradores y la percepción del empleador a veces no está en la misma página, ¿verdad? A veces nosotros como empleadores buscamos una cosa o queremos una cosa y como colaboradores buscamos otra. Por ejemplo, promover el trabajo híbrido para retener y atraer el talento. La percepción de los colaboradores es que el 48%, ¿verdad? Indica que consideran que se está promoviendo el trabajo híbrido activamente, pero que los colaboradores no lo perciben de esa manera. O sea, yo como empleador tengo la idea de que sí tengo un esquema de trabajo híbrido, ¿verdad? De que sí soy flexible, de que sí lo estoy haciendo, pero mi colaborador no lo está percibiendo.
Entonces, ahí hay un gap, ¿verdad? Entre lo que yo creo que estoy haciendo y lo que mi colaborador percibe que estamos haciendo. ¿Cuáles son algunas de las herramientas para que nosotros como empleadores tengamos claridad de qué perciben los empleados? Entrevistas 1 a 1, focus group, encuestas anónimas, si a la gente, si la cultura permite más que la gente responda por medio de cuando no sabemos quién es, ¿verdad? Encuestas anónimas, en donde preguntemos a la gente acerca de este tipo de percepción, ¿verdad? Desde los beneficios hasta los esquemas de trabajo. El compromiso con la flexibilidad continua, el 67% de los colaboradores considera que existe mayor probabilidad en los niveles adecuados de flexibilidad, es decir, de que se sienten más comprometidos cuando hay un esquema de trabajo flexible, y esto está pues más o menos ahí un poquito equilibrado, ¿verdad? Versus el 79% de colaboradores. El tema de viajes, ¿verdad? El 76% de los colaboradores dice, yo estoy lista para viajar, ¿verdad? Mándenme ya, quiero salir de viaje. No sé si a trabajar, pero dicen de que ya están listos para salir de viaje, mientras el 32% de los empleadores han visto desde el ahorro, ¿verdad? En costos por temas de viaje, ¿verdad? Hasta temas de productividad, ¿verdad? Va a pasar mi gente todo el día viajando a otra localidad, pudiendo hacer los temas virtuales, temas colaborativos han salido también en este nivel de prepandemia. Entonces vemos acá también cómo podríamos lograr un equilibrio entre lo que mi colaborador quiere, ¿verdad? O lo que mi colaborador piensa que es lo mejor para gestionar también a sus equipos de trabajo. Recordemos que también no todos los equipos de trabajo van a evolucionar de la misma forma, ¿verdad? Van a haber equipos de trabajo en donde la presencialidad o tener a la persona, al líder en el país o en el lugar es muy importante. Entonces, también tenemos que entender eso, ¿verdad? El por qué se está dando estos niveles. Y también que las nuevas formas de trabajo causan alguna desventaja. Esta también es muy interesante porque vemos aquí que existe una brecha clara entre la percepción de los beneficios del trabajo presencial frente a la agilidad de lo virtual, ¿verdad? Entonces vemos que el 72% de los empleadores ya están empujando para que el esquema híbrido de trabajo se promueva en las organizaciones y que la gente ya no esté 100% de teletrabajo. Y vemos acá también cómo la cultura ha ido evolucionando, ¿verdad? Cómo los colaboradores se siguen sintiendo parte de la organización, y la organización está preocupada porque la cultura ya no permee en la organización. Teníamos una pregunta en el chat, ¿verdad? Que me dice, bueno, yo he contratado a colaboradores que entraron en pandemia y todavía no los conozco. Entonces, es de tomar la iniciativa, ¿verdad? Generar sesiones de trabajo, generar reuniones también para compartir, ¿verdad? No todo tiene que ser trabajo. Generar un after office, generar temas así para poder conocer a la gente, ¿verdad? Yo sí soy de las que dicen que recursos humanos es de los que posiblemente no puedan estar 100% híbrido, ¿verdad? O que su presencialidad va a ser muy importante para generar ese contacto con la gente. Entonces, yo sí les diría que a este nivel que tenemos ya de la pandemia, no tener ese contacto sí pueden impactarnos en la cultura, ¿verdad? Sí podemos tener gente que va a estar trabajando desde casa, que no le va a permear esa cultura, o que se podrían generar subculturas derivado pues de que cada uno está viviendo una realidad diferente, ¿verdad? Entonces, empezar a jalar a la gente que entró en pandemia también va a ser muy importante. Ahí con el tema de la cultura, yo creo que también un activador de esa diferencia es el hecho de que la gente se siente también más cuidada, ¿no? Y eso de que estemos más pendientes de su salud, de que lo pongamos como prioridad en temas de, si tiene, por ejemplo, con todas las situaciones de COVID, prácticamente todas las empresas tenían un plan de contingencia, de atención, de ayuda, de apoyo, incluso la salud mental, programas de bienestar que se generaron a raíz de todo esto y que se han mantenido, y ahora el colaborador se siente como más protegido por la empresa. Sin embargo, la empresa siente que está perdiendo tal vez un poco de lo que es su cultura, no en lo que se asocia al cuidar al colaborador, sino en lo que es como tal el objetivo, el propósito mayor
de la organización. Y por eso creo que es un momento también para revisar cómo alinear ese propósito con lo que nuestros colaboradores también, o sea, que se sientan parte de eso que están agregando, ¿no? De que no haya una brecha tan grande entre lo que yo pienso como empleador y lo que pienso como colaborador, para poder integrar las dos cosas. Gracias, Rosy. También un tema que ya mencionábamos y que decíamos que ha evolucionado junto con las nuevas formas de trabajo son las barreras geográficas, ¿verdad? Las barreras geográficas cada vez son menos, se están eliminando, tal vez esto ya lo veíamos como con organizaciones que se dedican a esto, los call centers, los BPOs, ¿verdad? Sin embargo, ahora muchas organizaciones están contratando talento en diferentes unidades geográficas y esto permite tener más control respecto a los costos, ¿verdad? A las cargas sociales que lleva un empleado, a los temas fiscales, a los temas de permisos laborales. Entonces, las barreras prácticamente geográficas se están eliminando. Y aquí hay unas tendencias también bastante interesantes que dicen de que el 43% de la gente que se encuestó en este estudio dice de que piensa moverse, ¿verdad? En los próximos 12 meses, que piensa buscar otros retos laborales. Entonces, como empleadores tenemos también que estar preparados, ¿verdad? Para mantener un entorno que sea retador, un entorno que sea de aprendizaje, un entorno que haga que la gente quiera, ¿verdad? Quiera dar lo mejor de sí y quiera aportar a la organización. Y este porcentaje sube cuando son millennials, ¿verdad? Sube al 53% y sube al 60% cuando son perfiles de tecnología, ¿verdad? Ya sabemos y algo que nos dicen todos nuestros clientes es, nos está costando mucho reclutar gente de tecnología, ¿verdad? No tenemos ese perfil. Entonces, es importante que veamos estas tendencias. Y algunos de los temas, los más importantes para mencionarles aquí, de cómo la gente ve los principales impulsores o por las que se cambiarían de trabajo. El primero es el incrementar el salario total y el segundo es por un mejor desarrollo laboral y profesional, que son temas que van de la mano con cómo gestionamos el talento, ¿verdad? Gracias. Siguiente, por favor. Y acá, brevemente, ¿verdad? Tenemos otras estadísticas muy interesantes que también se las vamos a compartir, en donde cómo tenemos también una brecha entre el empleador optimista y el empleador pesimista, ¿verdad? El optimista es aquel que se está preocupando por tener estas iniciativas, fomentarlas, habilitar políticas de trabajo flexible, habilitar procesos de gestión de talento, realizar inversiones en cambios desde la oficina, desde el sitio hasta que la gente que está en su casa, versus el empleador pesimista, ¿verdad? Entonces, el negativo, vemos que hay una baja de productividad, hay una baja de la sensación de cómo los empleados perciben la imagen de empleador, y pues en el optimista vemos ahí en algunos una brecha muy grande de que vale la pena realizar o enfocarnos como recursos humanos en las cosas que van a generar valor para nuestros colaboradores. Y seguimos acá con la siguiente pregunta, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿cuál de los siguientes aspectos debe ser implementado en la organización a la que pertenece? ¿Qué creen ustedes que están necesitando más en este momento? Vamos a dar un minutito más y proyectamos los resultados. A ver, veamos el top de respuestas. Nos dicen de que el primer o el porcentaje más grande es cambios en la cultura organizacional. Totalmente de acuerdo, es uno de los más importantes. Flexibilidad laboral y del lugar de trabajo con un 48% y desarrollar planes de carrera y desarrollo. Vemos acá que estos tres, ¿verdad? Tienen una alta participación de nuestra área de recursos humanos, de nuestros HRBPs, de nuestros gerentes de recursos humanos, etcétera, para poder transformar estas experiencias.
Sí, Gracias, vamos a coincidimos totalmente. Además que son temas que, o sea, si ya no estamos hoy en día trabajando en ellos, estamos tarde, porque son temas que nos están, digamos, esa ola ya nos está arrastrando fuertemente y debemos poder superarla, ¿no? Y poder adoptar las mejores prácticas que se adapten a cada una de nuestras organizaciones para trascender y contar con esa resiliencia a lo largo del tiempo. Gracias, Rosy. Y ahora vamos a hacer un resumen de las nuevas formas de trabajo, ¿verdad? Que les queremos contar un poquito. Siguiente slide, por favor. Las nuevas formas de trabajo han sido una oportunidad para evolucionar a nuevas formas de gestionar también nuestro talento, ¿verdad? Entonces, vemos aquí algunos beneficios que las nuevas formas de trabajo ofrecen es la flexibilidad en horario de trabajo, el incremento de la creatividad y la adaptabilidad, mayor calidad en la atracción de talento, globalización en las contrataciones, ¿verdad? Vemos que ya no hay barreras, la retención de talento, la reducción de costos operativos ha sido también otro beneficio, el incremento de la productividad y la reducción del impacto ambiental. Acá lo que queremos decirles es que o preguntarles, ¿verdad? Una pregunta a la reflexión, nuestros sistemas de gestión de talento, ¿verdad? Nuestros sistemas organizacionales han migrado o han evolucionado junto con estas necesidades de las nuevas formas de trabajo. O yo sigo midiendo a la gente como lo hacía antes de pandemia. Yo sigo con mi misma evaluación de desempeño. Sigo evaluando el clima de la misma manera. Sigo haciendo o sigo compensando a la gente igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo en mis procesos internos de recursos humanos que van a soportar estas nuevas formas de trabajo? Porque ya son una realidad. No es que estemos diciendo, miren, esto va a pasar en 3 años. No, esto ya pasó. Ya lo tenemos encima. Entonces, ¿nuestros procesos están siendo efectivos o solamente reaccionamos y seguimos con los nuevos procesos de antes? Entonces, esa sería una pregunta para la audiencia y para la reflexión. Siguiente slide, por favor. ¿Qué acciones deben tomar los empleadores en función del desarrollo de nuevos conocimientos? Acá tenemos 2 tendencias clave, que son el reskilling y el upskilling, ¿verdad? De cómo la gente está teniendo que desaprender viejos hábitos o viejas costumbres, ¿verdad? Para aprender nuevas y para habilitar nuevas formas de trabajo. Entonces, algunos de los tips que podemos darles es operar en modelos híbridos, ¿verdad? Ya sabemos que tiene muchos beneficios, reinventar el lugar de trabajo, hacer que la gente quiera regresar, quiera estar también de manera presencial, ofrecer espacios que le permitan a la gente ser productivo, ser innovador, tener sesiones colaborativas de trabajo, crear la experiencia de trabajo, tecnología, ¿verdad? De herramientas de colaboración, plataformas, etcétera. Remodelar y optimizar los programas de planes de carrera, ¿verdad? Ya los planes de carrera es algo que tenemos que tener, o sea, es un must, ¿verdad? Antes posiblemente era qué bonito si lo tenemos, ¿verdad? Qué bonito si recursos humanos lo tiene. Ahora lo tenemos que tener y la gente lo tiene que conocer, ¿verdad? Yo como colaborador quiero conocer cuál puede ser mi plan de carrera, cuál puede ser mi plan de desarrollo, porque de nada nos va a servir tenerlo impreso en una gaveta, en un folder, ¿verdad? No, que la gente lo conozca. Y definir la cultura y las redes organizacionales. ¿Cuál es el ADN que quiero yo como empleador que tenga mi gente? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos comportamientos que cuando nadie los está viendo o cuando se apaga la luz, la gente sigue haciendo? Entonces, la cultura es clave, ¿verdad? Definir la cultura, qué quiero yo en mi gente y cómo lo voy a promover. Y ojo, cada uno de estos temas tiene un nivel de profundidad por sí mismo, o sea, se mencionan como 5 grandes cosas, pero sí, digamos, hoy en día alguien aquí está diciendo, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son los 5 tips que me das para agarrarle a estas nuevas formas de trabajo? Estas son como que las 5 grandes tendencias que nosotros estamos recomendando. No se pierdan en la próxima sesión vamos a estar hablando de los modelos híbridos. Vamos a estar hablando en la siguiente también sobre reskilling y upskilling, que creemos que es la herramienta clave para que nuestros colaboradores den el paso al siguiente nivel. Pero cada una de estas cosas definitivamente tiene que ser vistas bajo la lupa de los nuevos tiempos. Todas estas cosas probablemente su organización hoy en día cuenta
con un set de herramientas, prácticas, procesos implementados para operar en el mundo de ayer. Entonces, lo que estamos planteando acá es que esas herramientas, esos procesos y todo eso que tenemos allí ya no está actualizado. Tenemos que hacer una actualización de todas estas cosas, llevarlo a los problemas y las realidades y retos reales que estamos enfrentando hoy en día, que es un poco lo que estuvimos repasando o tratando de tocar en la presentación de hoy, y verlos bajo esa nueva mirada, con esta nueva lupa, entender hacia dónde debemos dar prioridad, priorizar esas iniciativas que definitivamente hoy en día tal vez nos están causando más inconvenientes, y entonces empezar de manera intencionada a poner esto en la agenda de la organización, en la agenda estratégica operativa, y a pues designar equipos de trabajo que puedan dedicarse a hacer este trabajo, ¿no? Porque definitivamente no es fácil, no es intuitivo, no ocurre de manera natural. Los equipos de operativos, y coincido con Isabel que el rol que gestión del talento tiene en todo esto es protagónico, pero también debe ser impulsado desde las mismas áreas operativas, desde las mismas áreas de negocio que están teniendo la necesidad de que estas cosas evolucionen de manera acelerada para poder dar los resultados y llegar al alcanzar los objetivos generales de la organización, ¿no? Entonces, un poco esta es la invitación que les hacemos hoy, es a que bajo esta lupa de los nuevos tiempos miren estos 5 elementos y cómo se pueden tomar iniciativas sobre cada uno de ellos para tener un mejor entorno laboral en sus organizaciones. Gracias, sabemos que ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Pero ya estamos cerrando. A Rosana y a mí nos encanta este tema, entonces no, si nos dejan, hablamos mucho. El día entero. Pero ya estamos cerrando y las preguntas que quedan pendientes vamos a estarlas abordando también por correo. Vamos a responder este último poll que dice, según su experiencia y perspectiva, para fomentar nuevas formas de trabajar, ¿qué área de enfoque es la más compleja que consideran ustedes de implementar? Operar un modelo híbrido, reinventar el lugar de trabajo, crear la experiencia trabajo-tecnología, remodelar y optimizar programas y planes de carrera y definir la cultura y redes organizacionales. Por favor, aquí su respuesta. Vamos a dar un minutito para que puedan responder. Listo, veamos resultados. Vamos a ver la primera, ¿verdad? Sí, definir la cultura y redes organizacionales. Totalmente de acuerdo. La segunda opción, operar un modelo híbrido, también representa un reto, ¿verdad? Un reto organizacional bastante fuerte. Y muy empataditas están las siguientes 3. Reinventar el lugar de trabajo, crear la experiencia de trabajo, tecnología y remodelar y optimizar programas y planes de carrera. De acuerdo, el tema de la cultura coincidimos, y bueno, voy a abrir aquí un pequeño espacio de publicidad. Cuentan, por supuesto, con todo nuestro apoyo si quisieran revisar temas de cultura o de cualquiera de estos elementos, porque definitivamente, como bien hablamos, no son necesariamente intuitivos de cara a todos los retos y disrupciones que estamos viviendo, ¿no? Pasando a la siguiente. Pues la sesión de preguntas y respuestas, si quieren, si alguno se quiere quedar al final, podemos compartir algunos comentarios, pero para ser más cuidadosos con la hora, lo que voy es invitarlos con la siguiente lámina a que pues puedan participar de alguna manera. Para nosotros es vital contar con ustedes con su participación, con sus comentarios, con esta charla tan enriquecedora. La próxima semana vamos a estar hablando precisamente de adopción operativa de esos modelos híbridos de trabajo. ¿Cuáles son las claves? Esas inquietudes que saltaban hoy de, oye, ¿cómo hago esto? ¿Qué significa medio tiempo, tiempo completo, la flexibilidad, por dónde me meto, cómo lo hago en mi organización particular? Y más adelante, la siguiente sesión, pues estará hablando de reskilling y upskilling, y también cómo operacionalizar, cómo traducir eso que son tendencias globales a la realidad de mi organización, cómo implemento estas iniciativas. Y más adelante, por supuesto, seguiremos entonces con los temas de transformación digital y transformación base cero, que completan todo el esquema de business transformation que en EY queremos impulsar.
Muchísimas gracias a todos por su participación. Si alguno tiene alguna consulta, duda adicional y se quiere quedar y compartir unos minutos más, pero bueno, hasta aquí formalmente dejaríamos nuestra presentación.